Un poco para familiarizarnos, les comento que soy egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Kimberly Mariluvas Ramírez. Actualmente, que me conozcan un poquito más, actualmente laboro como letrada en la Corte de Constitucionalidad. La verdad es que me he formado ahí, mi carrera profesional la he ejercido ahí. Inicié en la Corte cuando estaba en el sexto semestre de la universidad. Entonces, un poco de derecho procesal colectivo, además de estudiar los procedimientos, también un poco en analizar la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, siempre enfocados en los temas que vamos a estar estudiando, que es el derecho procesal colectivo. Les voy a colocar acá una presentación de cuál va a ser nuestro método de trabajo en este semestre. Dame un segundito. No sé si logran por ahí ver. Sí, así se lo. ¿No? Si la logran ver. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias, buenas. Buenas noches, permítame, solo vamos a acceder a otras 3 personas que están en sala de espera. Bueno, como les comentaba, entonces esta clase solo va a ser de lo que vamos a estar estudiando en todo el semestre. Como consejo les digo, el derecho procesal del trabajo, que es en este caso el colectivo, es bastante, pues no bastante, pero sí es complejo. Entonces yo sí les aconsejo que ustedes acudan a que ustedes lean los textos de eje y que juntos pues analicemos todos los procedimientos. Por les digo, esto es uno de lo que más preguntan en el privado. Entonces, una de las maneras que a ustedes no les cueste en los privados es que ustedes logren entender en sí de qué trata el derecho colectivo del trabajo, en específico el procesal, para que cuando ustedes estén estudiando para sus privados, a ustedes no les cueste. Entonces, solo permítanme, vamos a acceder aquí a otras personas que están intentando ingresar. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra dinámica de trabajo? En realidad vamos a dejar únicamente un trabajo, pero todas las lecturas, cualquier información, proporciones, se las voy a agregar en el Classroom. Actualmente como Classroom solamente no tener 200 participantes en cada Classroom, entonces agregué 2 Classroom. Entonces no lograran inscribirse en Classroom que se identifica con D1, pueden inscribirse en el Classroom que se identifica con D2, que el D2 es realmente un espejo del D1. Todas las presentaciones, por ejemplo, hoy que terminemos la clase, yo anoche más voy a estar subiendo al Classroom la presentación para que ustedes puedan tenerlo como una herramienta para poder estudiar lo que hayamos aprendido en ese día. Así que no se preocupen mucho por anotar, claro que pueden hacer sus anotaciones, conversemos y todas las presentaciones yo se las voy a subir en el Classroom. También les quiero pedir, por favor, que cuando ingresen a la sesión de Zoom, me coloquen su completo, porque el Zoom a mí me va a generar un reporte de cada clase que tengamos, generar el reporte de todas las personas que asistieron a la sesión. Entonces yo necesito que ustedes cuando ingresen al nombre completo, y eso va a equivaler como a la presencia, a la participación en la clase. No podemos ver ahí, no podemos entrar a... ¿Tengo una pregunta? Dígame, ¿cuál es tu nombre, perdón? César. ¿César? ¿Solo sería el nombre completo o también número de carnet?
Solamente el nombre completo es únicamente, solamente eso sería lo necesario. No es necesario el carnet. Resume el reporte de cuánto tiempo estuvieron presentes en la reunión. Entonces, Licenciada, eso va a disculpe, equivaler solo a la si asistencia. el compañero que tiene el micrófono abierto, creo que ahorita lo pudiera apagar, que es un poco Sí, por molesto. favor. Gracias. Compañero César. Perdona, no logro escucharte. No, que el compañero César también tenía abierto su micrófono y por el ruido que estaba realizando no se le podía escuchar demasiado a usted. Comprendo. Bueno, entonces si quieres lo repito, la verdad es que no he avanzado mucho. Les dinámica de trabajo en el curso, todas las presentaciones que yo tenga de cada clase que tengamos, las voy a... Si ustedes, porque vi que hay bastantes alumnos, entonces, si ustedes ya no logran inscribirse en el FICA con E1, que tiene esta contraseña que me aparece acá, deben inscribirse en el Classroom de 2, que en realidad es solamente un espejo del Classroom de 1. Entonces, ahí yo voy a pegar y voy a agregar toda la información del curso. Después, finalizada la clase, yo siempre voy a subir ahí para que ustedes tengan su herramienta de estudio. Les comento, nuestro libro de texto, que va a ser como la base del curso, yo había pensado en el libro del licenciado Landelino Franco, el Manual de Derecho Procesal de Trabajo, tomo 2. Sin embargo, estuve investigando en la librería jurídica y en Sofos y en otras librerías, pero me dicen que está agotado desde la imprenta. Entonces, pues no sé si todos van a tener la oportunidad de poder adquirir el libro. Sin embargo, les digo que todas mis clases se van a basar en realidad solo el tema doctrinario se va a basar en el libro. De todas formas, las presentaciones las voy a tratar de hacer lo más completas para que ustedes puedan estudiar únicamente de las presentaciones y no sea necesario que ustedes compren el libro. Una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dime. Mi nombre es Maynor Vargas. Yo tengo el Manual de Derecho Procesal del Trabajo del licenciado César Landelino Franco, pero tengo el tomo 1. Ese no es, ¿verdad? No, ese no es porque ese es el procesal individual del trabajo. Y ahorita vamos a ver procesal colectivo. Oh, ya. Gracias, licenciada. Pero como les digo, no se preocupen tanto porque las presentaciones sí las voy a tratar de hacer con les voy a tratar de agregar la información necesaria, lo más completas posibles, para que ustedes puedan estudiar de esas presentaciones. Entonces tampoco va a ser tan necesario que ustedes anoten tanto, a no ser que ustedes quieran anotar como datos importantes, porque yo todas las presentaciones se las voy a subir al Classroom para que ustedes las puedan ver y estudiar. Y lo otro que había es que cuando ingresen al Zoom, coloquen su nombre completo porque eso me va a servir a mí para tomar la asistencia, que son reportes que me va a generar la plataforma de Zoom de cuánto tiempo estuvieron ustedes conectados en la sesión. Permítame, solo vamos a ingresar a otro salón. Licenciada, con una consulta, le saluda Lota Araujo. ¿El nombre es en el perfil de Zoom o en los mensajes? Así es, en el perfil de Zoom. No es necesario que me coloquen un mensaje. Por lo pronto, ¿alguien tiene otra duda con esto? Solo perdone, licenciada, ¿es el nombre completo o solo puede ser el nombre y un apellido? Yo preferiría que fuera el nombre completo. Por favor. Miren, por lo pronto por hoy no voy a tomar asistencia. Ya voy a empezar a tomar asistencia el miércoles. Buenas noches, licenciada. Les saluda Carlos Pineda. Mucho gusto. Buenas noches, Carlos. Cuéntame. Los compañeros no han comprendido a cabalidad el ingreso a la plataforma. Uno cuando hace su ingreso a la plataforma,
de cajón ingresa los dos nombres y los dos apellidos si uno así lo completa. Pero los compañeros están va a saturar la página ahí mandando un mensaje con su nombre completo y el número de carnet, y así no es. Entonces, para que ellos entiendan que no es así, sino que al ingresar a la plataforma ya ingresa uno con su nombre completo, para que no estén saturando la página. Entonces, su presentación ya la podemos ver completa. Gracias, licenciada. Así es, muchas gracias por la aclaración. En efecto, cuando ustedes ingresen al Zoom, ustedes ahí cambian su nombre y lo colocan su nombre completo para que con eso yo pueda tomar su asistencia. No sé si no es necesario que escriban un mensaje aquí en la plataforma ya estando en la sesión. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Patricia. Fíjese que yo tuve un inconveniente al querer abrir el Zoom. No me dejaba entrar con el correo institucional, entonces utilicé otra cuenta, pero realmente esta no es la cuenta que normalmente tengo para la universidad, ¿verdad? Entonces ya no entiendo. sabía cómo entrar con la cuenta original. Pues no tendrías que entrar con la cuenta original, porque va a servir es tu nombre completo, entonces puedes cambiar. Puedes ahí, creo que donde te aparecen unos puntitos, puedes cambiar tu nombre. Y eso es lo único que a mí me sirve para tomar la asistencia. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciada, muy amable. No es necesario que ingreses con la cuenta de la universidad. Por lo pronto, temporalmente vamos a tener esta cuenta de Zoom. Entiendo yo que esta es la que yo voy a utilizar en todo el semestre. Cambiar de link. Este va a ser el link para todas nuestras conferencias en esta clase. Únicamente en esta clase. Yo no sé cómo se están manejando los otros catedráticos, pero por lo pronto en mi clase vamos a utilizar esta plataforma y este link. Y entonces ya solo ustedes se encargan de, cuando ingresen, colocar su nombre completo. No sé si ahí les quedó claro. Sí, licenciada. Sí, gracias. Sí, licenciada. Entonces vamos a continuar con la presentación. Sí, ya, muchas gracias. En el Classroom les pegué el programa de estudios. Sin embargo, pues para que lo comentemos acá, el programa de estudios de este semestre del Derecho Procesal Colectivo del Trabajo se va a dividir en 4 unidades. Entonces, en la primera unidad, vamos a ingresar, siguen ingresando los compañeros. En la primera unidad vamos a conocer y a estudiar qué es el derecho procesal colectivo del trabajo. Vamos a estudiar su definición, su naturaleza jurídica, sus principios, caracteres, cómo se organizan los tribunales de trabajo en materia colectiva. Yo les voy a proporcionar todas las herramientas, o sea, yo les voy a traer los acuerdos de Corte Suprema de Justicia, cómo es su organización. Vamos a tratar de hacerlo muy ordenado y yo les voy a traer organigramas, porque para mí se me facilitó mucho más hacer organigramas, entonces hacer como cuadritos. Entonces así se los voy a presentar yo para que a ustedes se les facilite entender el tema del derecho procesal colectivo del trabajo. Esto va a ser en la primera unidad. En la segunda unidad vamos a ver ya los conflictos colectivos en sí. Ay, perdón, vamos a admitir que sí ingresan. Los conflictos colectivos en sí, vamos a estudiar su clasificación, su naturaleza jurídica, los conflictos colectivos de carácter jurídico y los económico-social, que en su momento los vamos a analizar. Vamos a estudiar la fase de conciliación, vamos a estudiar el procedimiento para obtener la declaratoria de justicia de la huelga, la legalidad, la ilegalidad de la huelga, el paro. Vamos a estudiar todos esos temas. En la tercera unidad vamos a analizar todo lo del tema del arbitraje y, como en este caso, finalmente se va a declarar un derecho. Ya en la cuarta unidad vamos a estudiar el procedimiento ejecutivo laboral, cómo hacer para que se cumplan esos fallos, esos derechos que ya fueron declarados, ya sea en favor de trabajadores o de patronos.
Esto en sí vamos a estudiar en este semestre. El programa se los pegué en el Classroom para que lo tengan ahí presente, y ahí también hay pues otros textos de lectura que ustedes quieran estudiar, aunque como les digo, yo las presentaciones las voy a tratar de hacer lo más completas posibles. Nuestra zona se va a dividir en 2 parciales, un trabajo de 10 puntos y el examen final. Pues los 2 parciales de 30 puntos cada uno, el trabajo que va a valer 10 puntos y el examen final 30 puntos. Pues yo creo que aquí no van a lograr leer bien todo, pero yo traté de darles un ejemplo de en qué va a consistir el trabajo. Vamos a dar ingreso a otras personas. Miren, el trabajo, no sé todavía la fecha de entrega, porque la idea que tengo es que como trabajo en la Corte de Constitucionalidad, a mí se me facilita mucho ubicarles fallos de casos en los que nosotros vayamos conociendo. La teoría, yo a su vez les voy a dar fallos de la Corte en los que la Corte ya se haya pronunciado respecto del tema que estemos estudiando. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cada clase yo les voy a ir dando números de expedientes de la Corte. Y entonces ustedes lo que deben hacer con esos números de expedientes que yo les dé es que van a hacer un cuadro similar a este, en Word. Permítanme, vamos a dar acceso a más alumnos. En este cuadro, entonces, yo quiero que ustedes me agreguen estos datos específicos. El número de expediente de la Corte, el tipo de expediente de la Corte, ya sea un amparo en única instancia, una apelación de sentencia, una inconstitucionalidad. Entiendo que ustedes ya vieron procesal constitucional, entonces ya están un poquito familiarizados con el tema. Aquí me van a agregar los sujetos procesales, quién es el amparista, quién es la autoridad denunciada, y en el resumen del caso, ustedes me van a agregar cuál es el acto reclamado, qué es lo que se está denunciando en la Corte. Por ejemplo, en este caso, aquí se está reclamando una resolución de una sala que confirmó la declaratoria sin lugar de una reinstalación que presentó una persona que fue despedida de un puesto que ocupaba en el Ministerio de Salud. Entonces, ustedes van a colocarme ahí cuál es el acto reclamado. Normalmente en las sentencias de la Corte se indica cuáles son los hechos que motivan, qué es lo que ocurrió para que se haya emitido el acto reclamado. Entonces, me van a agregar esos hechos y me van a agregar los agravios. Esto me va a reflejar a mí que ustedes estudiaron el caso, leyeron. Van a colocar los agravios, o sea, en sí qué resiente el amparista, qué derechos se estima que se vulneraron con el acto reclamado. En este otro cuadrito de la par, perdón, que dice, permítanme, vamos a admitir a otros alumnos, tesis adoptada por la Corte de Constitucionalidad. Yo quiero que me coloque, pero no quiero que le den copy-paste. Quiero que coloquen un análisis, un extracto, un resumen de qué es lo que la Corte resolvió en el caso. Y en este último cuadrito, que es lo más importante para mí, ustedes me van a agregar su criterio. ¿Qué estiman ustedes? Si ustedes estiman que la Corte resolvió bien o no resolvió bien. Porque la verdad es que estamos estudiando para pensar más, ¿verdad? Para razonar más respecto de los casos, y yo quiero que ustedes me pongan su punto de vista jurídico. Yo estimo que en este caso la Corte resolvió bien por tal y tal motivo, o yo estimo que en este caso la Corte no resolvió bien porque violó tal derecho laboral. Entonces yo quiero que ahí ustedes me coloquen su análisis jurídico. No tiene que ser extenso, tienen que ser muy concretos, pero que me coloquen lo más importante, ¿verdad? Lo que ustedes estiman que a su criterio estuvo bien o no resuelto el caso. Eso es en sí lo que quiero yo del trabajo, pero eso sería mejor que ustedes lo fueran haciendo conforme yo les voy dando las sentencias, porque si no, creo yo que no les va a dar tiempo después, o después van a estar corriendo haciéndolo todo rápido. Entonces,
Sí, dime. Nieves creo que quiere hablar. Sí. Soy yo. Hola, buenas noches, licenciada. Disculpe. Nosotros le podemos, si tenemos duda de la sentencia que usted nos va a dar, se las podemos plantear. Por supuesto. O sea, conforme ustedes vayan haciendo su cuadro, que finalmente pues es probable que sea un cuadro grande, conforme ustedes vayan estudiando los casos, eso es mejor, que ustedes me traigan las dudas y que me digan, miren, en este caso me surgió duda, ¿por qué la Corte resolvió así? Entonces, juntos vamos a ir analizando los fallos de la Corte, siempre enfocados en el derecho procesal colectivo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la teoría, pero también vamos a tener la práctica. Y es importante que ustedes también sepan cómo es el criterio de la Corte, porque cuando ustedes sean abogados litigantes, es bueno también que ustedes sepan en qué sentido uno debe ir, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, vemos muchos casos en la Corte que en el fondo los trabajadores tenían razón, pero se desestiman sus amparos porque ellos presentan recursos inidóneos, recursos que no eran procedentes para el trámite que se estaba conociendo. Entonces, como abogados tenemos que conocer cuáles son los recursos idóneos para cada caso concreto. Máxime en este caso, que es colectivo laboral, que pues no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, juntos lo vamos a ir analizando. Respecto de esto, como yo únicamente les voy a dejar de presentar acá y les voy a mostrar otra pantalla. Como yo únicamente les voy a dar los números de expedientes, yo quiero que ustedes aprendan a buscar los fallos en la página de la Corte. Entonces, les voy a compartir acá. Les voy a mostrar rápidamente cómo ubican un fallo de la Corte. Por ejemplo, aquí ya tengo yo Corte de Constitucionalidad. No sé si logran ver ahí la pantalla, perdonen. Sí, licenciada. ¿Sí? Ok. Vamos a admitir a otros compañeros. Entonces, pueden ingresar, ya sea aquí, es directo, o a la página principal, ¿verdad? Entonces se van aquí donde dice la pestañita jurisprudencia, en consulta, se van a búsquedas y aquí hay varias opciones de búsquedas. En este caso particular, ustedes se van al número de expediente porque yo les voy a dar en CATE los números de expedientes aplicables a lo que estemos viendo en ese momento. Entonces se va acá. Y entonces, por ejemplo, yo acá les ponía el ejemplo del caso 805-2019. Perdonen. Perdonen, no sé qué hice acá. Les voy a volver a compartir. 805-2019. Entonces le dan buscar. Y acá les aparece ya el caso, ¿verdad? Le dan visualizar y entonces ahí es bueno que ustedes vayan teniendo en su computadora su carpeta con todos los fallos que yo les esté dando, ¿verdad? Los pueden descargar. Y entonces, pues no sé si todos han tenido la oportunidad de estudiar los fallos de la Corte. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a extraer, yo creo que no están viendo la sentencia, ¿verdad? Solo la página. Así es, licenciada. Sí, licenciada. Sí. Sí, licenciada. Ahí sí la pueden ver. Ahora sí, licenciada. Ahora sí. Sí, licenciada, gracias. Entonces, miren, esta es una sentencia de la que les colocaba de ejemplo en el cuadrito. Entonces, ahí ustedes en el cuadrito van a agregar quién es el amparista, quién es la autoridad denunciada. Perdonen, podrían silenciar, apagar sus micrófonos, gracias. Pueden colocar acá el acto reclamado, acá lo ubican. Claro que yo no quiero que ustedes copien y peguen, ¿verdad? Yo quiero que ustedes hagan un resumen. Quiero que lo hagan en Word, porque ahí vamos ahí yo quiero detectar, por ejemplo, quién generó el archivo, o sea, voy a ver yo los controles de seguridad para saber que ustedes hicieron el trabajo. Acá donde dice producción del acto reclamado,
es lo que yo quiero que ustedes lean, porque acá se cuenta la historia de lo que ocurrió en el caso. Perdonen, podrían apagar sus micrófonos. Bayro Paxal. Sí, compañero, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Usted desde su plataforma puede, o sea, de ahí de la pantalla puede silenciar a los compañeros. Dice que sí, pero me está costando un poquito porque estoy como presentando y están tratando de ingresar varios alumnos, pero aquí voy a intentar solucionarlo, ¿vieron? Bueno, entonces, como les decía, en la producción del acto reclamado, acá se cuenta la historia de lo que ocurrió en el caso. Entonces, yo quiero que ustedes en el cuadrito me coloquen un resumen de qué fue lo que ocurrió en el caso. Y entonces, ustedes leen la sentencia y entonces ya analizan qué resolvió la Corte en el caso. Si se confirmó la denegatoria del amparo provisional o se otorgó amparo provisional, ustedes lo colocan en el resumen y, por ejemplo, en este caso, que el trabajador, él ostentaba el puesto de director de Hospital 1. Y entonces, en este caso, la Corte se encontraba en un conflicto colectivo en el Ministerio de Salud y y en el concreto a él le aplicaban las prevenciones, o sea, si se debió haber pedido autorización judicial para despedirlo o no. Entonces la Corte analiza que conforme el pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito por los trabajadores del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, esta persona daba un puesto de confianza. Entonces, ustedes tienen que analizar el caso y decir luego un comentario en el que ustedes pues concluyan si se incurrió o no en alguna violación a un derecho fundamental o si la Corte resolvió bien o no resolvió bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en cada caso que yo les dé en las clases que impartamos. No sé si ahí, permítanme, voy a dejar de presentar. Licenciada, una pregunta. ¿Esta sería el primer caso, entonces? Miren, este es solo un ejemplo. Este es solo un ejemplo de cómo sería el trabajo. O sea, cada caso que yo les dé en la clase, entonces ustedes van y analizan el caso y van llenando su archivo, su documento, el cuadrito, con toda esa información y con su análisis de cada caso. Levantaron la mano. Dime. No sé quién. Sí, William. Buenas noches. Perdón. Soy yo. Con una pregunta. ¿Usted nos estará compartiendo los requisitos que está solicitando? Es que no me dio tiempo de anotarlos todos. Ya, entiendo. Yo les estoy explicando qué es lo que quiero del trabajo, pero no sé si no lograste escuchar como los requisitos, ¿verdad? Es correcto, no los logré anotar todos, disculpe. Bueno, entonces rápidamente, perdón, solo vamos a acceder aquí a otros alumnos. Rápidamente, en el semestre vamos a dejar un trabajo, va a ser nuestro único trabajo que va a tener una puntuación de 10 puntos. Entonces, en cada clase que nosotros tengamos, vamos a analizar los procedimientos del derecho colectivo y yo les voy a traer números de expedientes de fallos de la Corte de Constitucionalidad el que hayan abordado el tema que nosotros estemos estudiando. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es que cada semana que nosotros analicemos casos, ustedes vayan alimentando un cuadro que va a ser como su archivo propio, no se lo vayan a estar compartiendo, en que ustedes van a colocar el resumen del caso. Entonces aquí van a colocar el número que yo les dé,
ustedes van a colocar en la casilla de resumen del caso de qué trata el caso, cuál es el acto reclamado, qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos que motivaron el acto reclamado, cuáles son los agravios a sus derechos fundamentales que resiente el amparista. En el otro cuadrito, ustedes van a agregar qué consideró la Corte, qué tomó la Corte, si se violó o no un derecho fundamental y por qué razón. Y en el último cuadrito que está en blanco es lo que yo quiero que ustedes agreguen de su propia inspiración. O sea, de lo que ustedes analizaron, yo quiero que ustedes jurídicamente me digan, me hagan un comentario de la sentencia, me digan, la sentencia fue correctamente dictada porque estimo que tal y tal y tal cosa, y que me fundamenten su análisis. O que me digan, estimo que en el caso no fue correctamente resuelto por tal y tal motivo. Todos tenemos criterios distintos. Se vale estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el fallo. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, un análisis jurídico de qué estiman que se violó o no en algún derecho fundamental en el caso que yo les haya dado a estudiar. Básicamente eso sería. Pero no sé si lograron comprenderme. Por ahí también veo que me colocaron manita. Perdone, una pregunta. ¿Tendrá un mínimo de líneas en cada resumen que hagamos, licenciada? Un número de líneas, perdona que no te logré escuchar bien. Así es, licenciada. No, miren, yo quiero que el resumen ustedes lo hagan lo más concreto posible. Ustedes tienen que tener esa capacidad de síntesis, ¿verdad? No copiar y pegar la sentencia. Ustedes hacer un resumen. Y de su análisis no tiene número de líneas. Ya sea que ustedes quieran agregar 10 líneas o más, no tiene un número específico. Yo quiero que me sorprendan con sus análisis jurídicos. Entonces, ya sea que tenga las líneas que ustedes quieran. Y créanme que estoy muy acostumbrada a leer, entonces yo voy a leer todos los trabajos detenidamente. No tiene un número de líneas específico. Licenciada. Muy buenas noches, licenciada. Con una consulta. Fíjese que yo entré tarde, lastimosamente me costó un poquito entrar, entonces tengo una duda. Usted hace un momento nos mostró su pantalla, ¿verdad? Que en donde está usted pues redactando el resumen y todo el cuadrito. Ese cuadro que usted nos mostró es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer y el cuadro que se quedó vacío, ahí que tenemos que poner. Disculpe, licenciada. En el cuadro que está vacío, ustedes tienen que agregar su análisis jurídico del caso. Del estudio de la sentencia, de lo que ustedes vieron que ocurrió en el caso, de lo que la Corte dijo, de lo que, por ejemplo, la Corte Suprema resolvió inicialmente, porque a veces conocemos, la Corte de Constitucionalidad conocen apelación. Entonces, ustedes, de todo eso que se dijo, yo quiero que ustedes me hagan un análisis jurídico. Que ustedes sientan que son los magistrados de la Corte y ustedes, como que ustedes estuvieran resolviendo el caso, si a ustedes les parece correcto cómo resolvió la Corte o incorrecto y por qué. Y que traten siempre de fundamentar su respuesta, su análisis, ¿verdad? De agregarme fundamentos legales. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Está bien, Lucía. ¿Claudia? Licenciada, disculpe, para entregar el trabajo, ¿se podría presentar en documentos de Drive o solamente es en Word? Qué buena pregunta. Omití decirles eso. El trabajo, yo voy a generar un trabajo en Classroom. Y entonces ustedes ahí en Classroom me van a subir el documento en Word. Todos por medio de Classroom. Y ahí mismo yo se los voy a calificar. Ah, ya, gracias. Está bien. ¿Julio? Buenas noches, licenciada. ¿Con qué o más o menos cada cuánto nos va a compartir códigos de sentencias para que analicemos? Mira, no tengo un número específico porque conforme vayamos estudiando los temas, yo voy a ver si la Corte ha dicho algo al respecto.
La verdad es que yo creo que uno de los mayores clientes de la Corte son casos laborales. Y hay muchísimos casos que tienen que ver con conflictos colectivos o suscripción de pactos colectivos, convenios colectivos. Entonces, sí hay bastantes fallos de la Corte. Claro que no los voy a saturar con 100 fallos, ¿verdad? Pero sí va a ser un número considerable. Por eso yo les recomiendo que lo vayan haciendo conforme lo que vayamos estudiando a la semana, porque entonces va a llegar, yo les voy a dar una fecha y ustedes no van a tener que correr, porque ya habrán tenido todos los fallos ya con la elaboración de este cuadrito. Traten de irlo haciendo cada semana. Gracias, licenciada. Es que como por el tema del trabajo y los otros cursos, entonces para poderle dedicar un buen tiempo y hacer un buen análisis, así como usted dice, pues a veces... Prometo que no van a ser muchos. Voy a tratar de buscarles los más importantes. Puede ser que en una clase les dé uno como este. Voy a tratar de que no sean más de 2. Y van a haber clases que no voy a darles números de expedientes porque tal vez sobre ese tema en particular la Corte no ha emitido un pronunciamiento. Pero trataré de no ser tan dura en ese sentido. ¿Para qué? Claro que traten que en los fines de semana dedicarle un su tiempecito para leerlos o vayan leyéndolos y el análisis ya después ustedes lo hacen pues como consideren. Lo más importante para mí es el análisis que ustedes van a hacer y es el que yo más me voy a enfocar a revisar. Gracias, licenciada. Julio, no sé si alguien más tiene duda con el tema del trabajo. Licenciada, disculpe, este solo es un ejemplo, ¿verdad? Este no lo tomamos en cuenta. Sí, este es solo un ejemplo. Este yo lo busqué, traté de que se tratara de temas del conflicto colectivo, pues para que se relacionara con la materia, pero sí, este es solo un ejemplo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene duda? Yo creo que ya a todos les queda... Lucía, creo que le colocó ahí manita. Lucía Soto. Perdón, licenciada, ahora no sé cómo quitarla, ya había hecho mi pregunta, pero ahora no sé. Ya, perdón, gracias. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene duda con respecto al trabajo? Yo en su momento, porque como quiero que abarquemos los más temas posibles, en su momento yo les voy a decir pues con días de anticipación cuándo va a ser la fecha de entrega del trabajo. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto del trabajo? Yo creo que estamos claros, licenciada, muy amable. Ok, muy bien. Entonces, pues miren, la verdad es que ahorita, además de ver un poquito qué es en sí, pues ampliamente qué es lo que vamos a estudiar en el semestre. Aquí agregué en la presentación pues unos temas para tratar de refrescar un poquito, ¿verdad? Porque si bien en este semestre vamos a ver en sí todo lo procedimental, todo el trámite que se tiene que llevar a cabo para poder lograr que se declaren derechos en favor de trabajadores, pues tenemos que recordar, y yo entiendo que ustedes ya vieron derecho colectivo del trabajo. No sé si es así, tuvieron que haberlo visto ya. Entonces, un poquito para refrescar, porque ya pues en la siguiente clase ya vamos a entrar en materia de procesal colectivo. Entonces, vamos a tratar de refrescar qué es el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo es la rama del derecho del trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, de los grupos coaligados, la negociación colectiva, los conflictos colectivos, los convenios colectivos y el ejercicio del derecho de huelga y paro. Tenemos que saber que el derecho colectivo del trabajo en sí lo que busca es la organización, la coalición de los trabajadores en busca de mejoras económicas, de mejoras a sus condiciones de trabajo. Eso es en sí el derecho con trabajo y lo que se estudia, ¿verdad? De qué manera un grupo de trabajadores
se unen para lograr mejoras en su área de trabajo. Entonces, en conclusión, puede afirmarse que el derecho colectivo del trabajo es un derecho frente al empresario, porque la asociación profesional obrera permite igualar las fuerzas dentro de la empresa, constituyéndose en un instrumento de democratización del gobierno de la empresa. Por ello, precisamente, la negociación colectiva significa que el derecho de la empresa es creado por el empresario y por los trabajadores. Tenemos que tener presente que la verdad es que, por ejemplo, si los trabajadores no se unen en pro de buscar mejoras para ellos, pues es muy difícil que el patrono de oficio vaya a querer buscar mejoras más de las que ya les da a los trabajadores. Entonces los trabajadores tienen que unirse para poder lograr mejoras en su empresa. Por ejemplo, una mejora podría ser lograr un bono escolar, por ejemplo. Por ejemplo, en este tema de pandemia, lograr que hayan como reglas, tal vez el home office, o tratar de que haya espacios debidamente sanitados. O sea, los trabajadores se unen para lograr mejoras. Eso es en sí lo que estudia el derecho colectivo del trabajo. Entonces, aquí. Pues como les decía, busca la unión de los trabajadores en la asociación profesional para dar la igualdad entre trabajadores y patronos. Busca el mejoramiento actual de las condiciones de vida de los trabajadores, propósito que logra por medio de la contratación colectiva. Busca regir íntegramente el derecho individual del trabajo con el objeto de obtener el máximo de beneficios para los trabajadores. Esto se logra conseguir por medio del fuero de atracción. Es el fuero de atracción que posee la negociación colectiva. Adecuar todos los demás contratos de trabajo, o sea, si luego de que, por ejemplo, se suscribió un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el fuero de atracción es que las posteriores personas que ingresen a trabajar a la institución no pueden tener menos derechos que los que ya logró este grupo de trabajadores. O sea, no pueden ser menos derechos que los que ya están en el área de trabajo, en la empresa. Instituciones del derecho colectivo. ¿Sí? Una pregunta. Soy Ina Juárez, buenas noches. En el caso de que, por ejemplo, un nuevo pacto colectivo contenga otras condiciones que son menores al que ya está. No puede ser, porque el derecho laboral es susceptible de ser superado, no de disminuir. Un pacto colectivo no puede disminuir trabajos que ya fueron declarados en un pacto colectivo anterior. Lo que sí he visto que se ha hecho, por ejemplo, es que se han conocido casos en los que el pacto colectivo en instituciones estatales era lesivo para los intereses del Estado. Por ejemplo, que se haya pactado un aumento del salario cada año, por ejemplo. Eso se ha discutido ampliamente en la Corte y lo que sí se ha dicho es que los colectivos suscritos en instituciones estatales son susceptibles de impugnarse por vía de inconstitucionalidad. Entonces, ahí sí la Corte podría analizar si ese derecho que fue declarado en un pacto colectivo es inconstitucional o es lesivo para los intereses del Estado, en el caso particular del Estado. Por ejemplo, en una empresa individual, no siendo el patrono el Estado, los derechos son susceptibles de mejora, pero no de ir para atrás. Entonces, continúo. Instituciones del derecho colectivo del trabajo, esto les voy a pedir, yo entiendo que pues la verdad es que también les dejan tareas en
otras clases, que traten de empezar a familiarizarse con estos temas. Ahí les coloqué los artículos yo en la presentación para que traten de irlos leyendo. ¿Cuáles son las formas de organización colectiva? Los grupos coaligados y para qué se forman, las asociaciones profesionales o sindicatos. Yo entiendo que estos temas ustedes ya los vieron anteriormente cuando vieron el derecho sustantivo del trabajo, porque ahí vieron la teoría. Ahorita vamos a ver la práctica. Entonces, las formas de normación colectiva, qué son los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los contratos colectivos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, y en la siguiente, el reglamento interior del trabajo, por ejemplo, en qué caso se da, cuando en la empresa existen más de 10 trabajadores, la sentencia colectiva del arbitraje, esa entiendo que no la han visto, la vamos a ver en clase, y cuáles son las formas de expresión colectiva, la huelga y el paro. En sí quiero que ustedes sepan qué es cada cosa, porque lo que vamos a estudiar acá es cómo vamos a obtener la declaratoria del derecho, cuáles van a ser los procedimientos. Eso es en sí lo que les traía para hoy. Únicamente como refrescar y más o menos un panorama de qué va a tratar el curso. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, lo que ustedes estimen. Licenciada, esas diapositivas que nos está mostrando las podemos obtener ahí en Classroom, ¿verdad? En Classroom. Yo después de la clase, tal vez de las 9 de la noche, después de la clase voy a estar subiendo todas las diapositivas de lo que estudiamos en el día. Para que ustedes las puedan tener a la mano. Licenciada, tenemos un grupo de WhatsApp por si desea pertenecer al grupo. Ah, ok. Me agregan. Ajá, de la sección. Ajá, es del curso específicamente.